Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 27 de septiembre. Hoy no es cualquier día. Hoy es el día de San Vicente de Paúl, el santo que después de Monseñor Romero inspiró mi vida sacerdotal, inspiró mi formación. Soy de los guiados, inspirados por San Vicente de Paúl, sacerdote francés de Puy en Dax, en Francia, que le encontró sentido a su vida cuando se dedicó por completo a servir a los pobres, a los niños y niñas, a las mujeres abandonadas, y heredó al mundo el modo de organizar y de vivir la caridad. Mi abrazo para todos los compañeros, compañeras de la gran familia vicentina. Los hay consagrados, los hay laicos, hay instituciones. Para todos ellos un verdadero abrazo y un sentimiento de admiración. Estamos en la homilía del 10 de septiembre de 1978. La homilía se titula La Iglesia, Comunidad Profética, Sacramental y de Amor. Este es el título de la homilía. Estamos en el segmento de la comunidad profética. Sigue Monseñor sustentando la figura de la iglesia profética. Les invito a que vayamos descubriendo cómo mira Monseñor a esa iglesia profética. Oigamos a Monseñor. Esta misma parábola encontramos en el Evangelio, donde Cristo dice: si tu hermano comete un error, no te quedes negligente, vete a hablar tú solo con él. Si lo corriges, lo has ganado para Dios. Si no te escucha, llama testigos de tu diligencia y testigos de la obstinación del que se equivoca. Y si ni tampoco te oye ante testigos, entonces dilo a la comunidad, dilo a la iglesia, y la iglesia lo tendrá como gentil y publicano. En el lenguaje de Cristo estas dos palabras era decir: sea tenido como excomulgado, no pertenece ya a esa comunidad por su obstinación. Aquí encuentro, queridos hermanos, la explicación de que la iglesia tiene una misión profética. ¿Por qué tiene que intervenir un profeta entre Dios y el malvado? ¿Por qué una comunidad es llamada como testimonio para que si no oye a la comunidad sea echado fuera? Aquí encuentro dos grandes explicaciones que yo quiero que las tengan muy en cuenta. La primera es: ¿cómo puede existir un pecado social? Muchos se escandalizan, dicen que el pecado es personal y no social.
Ciertamente la Biblia de hoy lo ha dicho, el malvado se perderá por su culpa. Pero ha mencionado también una corresponsabilidad en el profeta que lo anuncia. Todo hombre que deja pasar las injusticias, sobre todo si las puede evitar. De acuerdo en que la iglesia no puede callar. Sus pastores tenemos que hablar. Todos tenemos que ser pueblo profético. Llamar. Pero fíjense en la intención de este profetismo. Ezequiel, si ustedes siguen leyendo adelante en ese capítulo 33, les dice a los hijos de Israel, sus paisanos, no sean pesimistas. Ustedes han dicho, Dios nos ha abandonado por nuestros pecados, ¿quién nos puede salvar? El profeta levanta el espíritu y dice, Dios también dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Soy un Dios de perdón, soy un Dios que quiere lo justo, soy un Dios que reclama, sí, y castiga, pero también un Dios que está dispuesto al perdón. Y hermanos, aquí quiero invocar también el recuerdo de ustedes que han tenido la bondad de seguir mi pensamiento ya por más de un año. Siempre que ha habido un atropello, siempre que hemos denunciado algo, terminamos llamando a conversión. Conviértanse los pecadores. Cuando celebrábamos el funeral del Padre Grande asesinado aquí en Catedral, decíamos, ojalá nos estén escuchando quienes lo mataron. Y en su cueva de asesinos les llamamos, conviértanse, que el Señor los ama, los está esperando. Jamás el odio, jamás el resentimiento en la denuncia del profeta. Y el pueblo profético de Dios no puede odiar, tiene que amar. El pueblo profético, como dice el Evangelio de hoy, busca al que se equivoca para ganarlo para Dios. Y el profeta que está hablando de los castigos del centinela negligente, está elogiando también la misericordia del Dios que llama. Ahí tenemos ya los elementos. Vamos a seguir todavía estudiando la comunidad profética, la iglesia como comunidad profética. Quiero disculparme porque hay un segmento que está perdido en audio. Lo tenemos en texto, pero no está en audio. Pero creo que el sentido general se toma y se entiende muy bien. Hay que subrayar algo fundamental que tal vez usted, que es católico, yo que soy católico, tal vez algunas veces no lo hemos asimilado muy bien. Monseñor, y en el segmento que está perdido en audio, sí tengo el texto, cita Monseñor a Medellín, que es lo que vamos a estudiar esta tarde, primero Dios, allá en Soyapango, en la Vicaría Monseñor Romero. Hay que distinguir el pecado personal del pecado social. Es que los católicos y católicas tenemos esa conciencia del pecado social, no solo del pecado individual. Lo digo porque muchas, pero muchas iglesias, aparte de la católica, las iglesias descendientes directa o indirectamente de Martín Lutero, estas iglesias ponen el énfasis en el pecado social. Usted es pecador, conviértase, hermano. Usted. Y Monseñor nos da una gran enseñanza del pecado personal, sí, pero también el pecado social. Estamos citando a Mateo 18, en eso que se llama la instrucción de la comunidad. Jesús, estamos en Mateo. Según Mateo, Jesús es el nuevo Moisés
Y en vez de escribir 5 libros, como se le atribuía a Moisés, Jesús nos regaló 5 discursos. El Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. El capítulo 10, la instrucción a los 12, a los apóstoles. El tercer discurso, las parábolas del reino, concentradas en Mateo 13. Y estamos en el cuarto discurso, el capítulo 18, que se llama Instrucción a la comunidad. Si alguien de tu comunidad peca, llámalo en privado. Dile, hermano, has pecado. No te hace caso. Habla con él frente a testigos. No te hace caso. Preséntalo en la asamblea. No te hace caso. Es un pagano, un publicano. Monseñor le dice, es un excomulgado. No es de la comunidad. Y el quinto discurso es el discurso escatológico, concentrado en el capítulo 25. Esto es Mateo. Si yo me quedo, como muchos lamentablemente se quedan, con el pecado individual, entonces yo tengo una relación individualista con Dios. Soy yo con Dios, yo y Dios. No lo dice Monseñor Romero. Este es el éxito del capitalismo. Exacto. El capitalismo es eminentemente individualista. Dios lo bendijo a usted. Alabe a Dios porque Dios lo bendijo a usted. Usted tiene empresas, tiene dinero. Dios lo bendijo a usted. Como si Dios se fija en una persona. Y las iglesias, voy a incluir la católica, no es la suma de personas individuales. Me imagino yo un culto cualquiera, no digo misa, voy a concentrarme en el culto. Yo soy una persona bendecida por Dios. Así dice el adagio de la relación personal con Dios. Dios me bendijo. Y yo voy al templo, a la ermita, a la casa de oración donde voy. Yo voy contento porque Dios me bendijo. Y salgo del templo porque se alabó a Dios, cantamos, me voy para mi casa, contento porque Dios me bendijo. Esa es una relación no individual, es una relación individualista. Yo y Dios, Dios y yo. Y cuando yo vivo mi experiencia y tengo éxito, yo tuve éxito, bendigo a Dios porque tuve éxito. Dios y yo. Y si alguien de mi iglesia peca, yo le digo, hermano, conviértase. Estoy hablando del ámbito de la iglesia evangélica. No le hace caso. Testigos, y lo digo en la asamblea. Y si no, ya no lo aceptamos en la iglesia. Eso es una relación del pecado individual y la concepción de la acción individualista de las personas. Esto es lo común en las iglesias evangélicas. Habrá otras, no. Nosotros los católicos somos iglesia, pero no es la suma de individuos. Somos una colectividad. Esto cuesta comprenderlo. Por eso, las parroquias, cuando hay una persona que sufre, toda la parroquia debe sufrir. ¿Alguno de los hermanos ha pecado? Hay que ir a rescatarlo. El sacerdote, el agente de pastoral, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has llegado? Lo que pasa es que, no, hombre, allá te esperamos. Vamos, te espero, cámbiate, vamos a ir. Vamos. Y al llegar, nadie le dice, ¡hey! Vos eras el que andabas. No.
somos colectividad. No somos individualistas. Por eso cuando la Iglesia señala el pecado social, no solo el individual somos expertos todos y todas. El pecado social es cuando hay injusticias, las vemos y no decimos nada. En Medellín a eso se le llama pecado institucionalizado. Monseñor fue experto en el pecado personal, ¿sí? Oía confesión. Sacerdotes, militares llegaban y se confesaban, guerrilleros también llegaban. Sí, ese es pecado personal. Pero el pecado social, el pecado institucionalizado, como lo llama Medellín, es un pecado que sucede en el ambiente y nadie lo denuncia. ¿Tengo pecado personal? Sí. Soy mentiroso, farsante, borracho, adúltero, pecado personal. Pero cuando vivo en una sociedad donde hay injusticias y nadie las denuncia, soy pecador social. Alguien tiene que denunciar. Y por eso dice Monseñor, la Iglesia no se puede quedar callada. Porque la Iglesia asume no solo el pecado personal, sino el pecado social, el pecado institucionalizado, en palabras de Medellín. Sucede que el gobierno saca una ley que se llama Ley del Orden Público. Ah, qué bonita ley. O sea que la injusticia que se está cometiendo hay que conservarla, porque eso es conservar el orden. Y Monseñor no acepta ni la ley ni el pecado social. ¿Cómo voy a quedarme callado solo porque no puedo romper el orden que tienen? Pero si ese orden es injusto, si ese orden es pecaminoso, si ese orden reprime, oprime, excluye, mata, secuestra, y yo voy a defender ese orden, la ley del orden público, pero para defender ese orden, entonces me declaro subversivo, porque no voy a aceptar esa ley. Llámenme ilegal, pero yo no voy a aceptar esa ley que quiere mantener las cosas como están. No, eso sería un pecado social. Yo esa ley la denuncio, porque no quiero el pecado social. Yo sé que para algunos de ustedes estas palabras les suenan raras, por lo menos raras. Pero es así. ¿Cómo voy a estar de acuerdo yo con ese orden público? Ayer estaba viendo un video en donde el presidente Maduro, que yo no soy afín a Maduro, pero Maduro estaba explicando la droga a los Estados Unidos, el 88% entra por el Pacífico, unos cuantos por el Atlántico, pero otros entran por aviones y por contenedores, ni por Pacífico ni por Atlántico. ¿Cómo Estados Unidos invierte tantos miles de millones de dólares en un contingente militar para detener, se supone, el 13, el 12, el 7% de la droga que entra a Estados Unidos? ¿Por qué no pone toda esa flota en el Pacífico donde entra el 88%? Fíjese el análisis que hace Maduro. Ah, y yo me voy a quedar callado. Y yo no voy a denunciar. Claro que lo denuncio. Claro que lo denuncio. Y por eso en el país, cuando hay una orden de defender algo injusto, la Iglesia no puede callar. Ejemplo, la Iglesia Católica sabe que meter la minería en el país sería un desastre, y quedarse callado y aceptar la minería sería aceptar un pecado social, porque nos va a destruir. Y el arzobispo José Luis, con todo su equipo, dice: no,
a la minería. No se queda callada la iglesia. Si fuera una iglesia individualista, el arzobispo diría, pues yo estoy bien. A mí no me afecta la minería, si donde yo vivo ahí no va a llegar el olor al cianuro. No, ni el hipoclorito tampoco. Ni van a pasar por enfrente de mi casa los camiones. Si yo fuera individualista, no me meto con eso, pero no decirlo sería ser cómplice. Y por eso, magníficamente, lo dice el arzobispo con todo su equipo. Y hay firmas. Algunos menosprecian, 150,000 firmas. Algunos menosprecian esas firmas. Pero es una voz que dice no a la minería. Quedarse callado sería ser cómplice. La iglesia no puede quedarse callada. Por eso, aprovechando la lectura del profeta Ezequiel capítulo 33, aprovechando la lectura de Mateo capítulo 18, Monseñor hace la diferencia. Pecado individual y pecado social. Muchos creen que no existe el pecado social, solamente el pecado personal. Yo le fallé a Dios, pero Dios me perdona. Y se acabó. Y en la iglesia, cuando me han invitado algunos hermanos a la iglesia evangélica, claro, a lo que van es a decir, gracias a Dios, Dios nos rescató. Relación individualista. Yo y Dios, Dios y yo. Entonces los que están en el templo, en la casa de oración, son individuos, no son colectividad. Por ahí nunca pasa. Mire, eso de la minería es una injusticia. Oremos para que el presidente no lo haga. No, ellos van a ver su pecado personal. La iglesia católica no. Nosotros somos colectividad. Por eso somos diferentes. Gracias a Dios. San Vicente de Paúl, testimonio del pecado social, testimonio del pecado personal. Monseñor Romero, testimonio del pecado individual, personal, sí, pero también del pecado social. San Vicente de Paúl organizó las caridades en toda Francia. San Vicente es un gran santo para Francia. En medio de las pestes, la bubónica, la peste negra, San Vicente salía a recoger niños que las familias dejaban tirados en los templos o en los basureros. A esto le llamó a él los niños expósitos, los niños expuestos, y salvó cantidad de niños. Organizó lugares donde se le diera de comer a la gente y ahí aprovechaba para evangelizarlos. Pero también San Vicente fue capaz de hablar con el cardenal Mazarino, cardenal de Francia, que tenía vinculaciones con el gobierno. Y al cardenal Mazarino, ¿qué le importaba la vida de los pobres? A San Vicente sí. Y San Vicente llegó a decirle al cardenal Mazarino, si usted quiere la paz para Francia, átese una piedra de molino en su cuello y tírese al mar. Le dijo, el problema es usted. Y Monseñor Romero sabía que el problema no eran los obreros, no eran los estudiantes. El problema es el gobierno. El problema es la oligarquía. Si ustedes se atan una piedra de molino, gobierno y oligarquía, el país estaría en paz. El pecado social hay que denunciarlo. Y por eso Monseñor insiste en la comunidad profética. Hay una comunidad profética, pero esta comunidad profética necesita personas profetas. Y Monseñor Romero supo asumir ese gran trabajo de ser profeta individual, personal. Ayer terminamos de estudiar al profeta Ageo. Hoy vamos a estudiar al profeta Zacarías, o por 3 días, hoy, el lunes y el martes, vamos a estudiar al profeta Zacarías. Poco conocido, estoy seguro, pero vale la pena estudiar a Zacarías. Estamos en el capítulo 2, versículos del 5 al 15, y dice lo siguiente.
levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo la serviré de muralla, de fuego alrededor, y en ella seré mi gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Zacarías es contemporáneo de Ageo, por eso la iglesia nos lo presenta a continuación de Ageo. Ageo profetizó, escribió por 4 meses en el año 520 antes de Cristo. Este profeta Zacarías es cercano, año 518, o sea, 2 años después de Ageo, pero Ageo lo cita. Ageo habla de Zacarías, se conocen. El profeta Zacarías, igual que Isaías, es un libro que tiene 2 partes. La primera concentrada en el templo y la segunda no menciona el templo, habla de la vida social. Para unos la parte más importante no es el templo, sino la vida social. ¿Qué pasa allá? La primera parte, la que habla sobre el templo, esta es original del profeta Zacarías. La que habla de la vida social no es de Zacarías. Alguien escribió y firmó, esto lo dijo Zacarías. Así funcionaba la pseudonimia. ¿Qué está pasando ahorita? En el momento de la reconstrucción, ya hemos visto a Esdras, hemos visto a Ageo, estamos estudiando a Zacarías, y hay un concepto que Zacarías, Ageo y Esdras contienen: la importancia del templo, porque el templo es el lugar donde vive Dios. Así lo entendían en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, en el momento actual, hay personas que creen que así es Dios. Habita en un templo. Usted puede decir en la calle, y insultar a cualquiera, pero entra al templo y entra calladito. Y las mujeres que son de tacones tratan de no hacer ruido con los tacones porque ahí está Dios. Ese es un concepto de Zacarías, de Ageo, de Esdras. No digo que no esté, pero no está solo ahí. Por eso cuando van al culto, a la misa, las muchachas van bien bonitas, hasta aquí, bien botonadas, hasta arriba hay una chonguita aquí, bien bonitas. Y cuando van a la playa, y cuando van a la discoteca, Dios no está en la playa, Dios no está en la discoteca. Este concepto de Zacarías ha influido tanto. Pero estamos claros que esto es el Antiguo Testamento, así lo entendían ellos. No tenemos por qué entenderlo así nosotros. Esta es otra realidad. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Este es el Dios, no el que está en el templo. Cristianos, cristianas, nosotros no tenemos por qué creer exactamente como lo está describiendo Zacarías. No, ese era para su época, 518 años antes de Cristo. Cuando Jesús llega,
Jesús no se fue a vivir allá en el Santo Santorum, allá en el último rincón del templo. No, andaba en la calle. Cuesta a veces distinguir. Zacarías, en la primera parte, está toda la acción concentrada en el templo. Alégrense, porque ahí voy a vivir yo. Yo seré la gloria de Jerusalén. Antiguo Testamento. Hay que leerlo, pero no creamos que porque así dice Zacarías, así tiene que ser hoy. ¡Silencio! ¡Shh! Está en la casa de Dios. Y se tapan la cabeza. Y nadie habla. Y si un niño llora, lo regañan. Silencio, estamos... No. Que llore. Que corra el niño. No es niño, pues. Que jueguen. Por eso algunos padres, pastores, a los niños los separan. Se los llevan a una escuela dominical a jugar allá y a hablarles de Dios. Mientras los grandes están todos serios escuchando la misa, la predicación. ¿Sí? ¿Está bien? Pero son niños. Y Dios los quiere así, juguetones, llorones también. Pero les digo porque yo jamás regañé a una señora porque su niño lloró, ¿no? Me iba a platicar con el niño a veces para que dejara de llorar, le regalaba un dulce o lo que sea. Pero son niños, los niños lloran y juegan. Y Dios no está solamente dentro de las cuatro paredes, ¿no? Dios está en el mercado donde trabajo yo. Está en los buses donde vamos cansados, ¿sí? Ahí va Dios. Dios está en todo lugar. Lucas 9, 43 al 45 dice lo siguiente. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acaba de decir Pedro: tú eres el Mesías de Dios. No dijo el Hijo de Dios vivo, eso es Mateo. Tú eres el Mesías de Dios. El Mesías de Israel, el que esperaba a Israel, que todavía espera, es un Mesías del linaje de David. Tiene que ser pariente de David, hijo de David, y tiene que venir para ser rey, igual como fue rey David. Y los discípulos escuchan que al Mesías de Dios, así lo dijo Pedro ayer, tú eres el Mesías de Dios. No dijo Pedro en Lucas el Mesías de Israel, en ningún momento se dice el Mesías de Israel, sino ese Mesías sería el que va a reconstruir las 12 tribus de Israel. No. El Mesías de Dios les dice que va a ser capturado. Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El Mesías. Y no viene para gobernar, no. Lo van a entregar en manos de los hombres. Y ellos no entienden. Pero como son una comunidad, lo van a entender en el capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegue el Espíritu Santo, entonces van a entender. Ahorita no lo entienden. Tienen velada la mente. Porque ellos tienen la concepción del Mesías judío, el que va a ser rey. Y si va a ser rey hay que cuidarlo. Como cuidan al presidente de la República, de cualquier país. Toda la seguridad que se desplaza, francotiradores, todos los chalecos y las cortinas esas por si hay balas o bombas. Cuidan. Si es el Mesías, hay que cuidarlo. Pero este dice que va a ser entregado en manos de los hombres. Entonces no va a ser el rey, no. Y peor cuando lo matan. Claro que se desilusionan. Y no que venía para ser el Mesías judío. No. Lucas lo presenta como el Mesías de Dios. A mí me encanta mucho esta frase.
Porque Pedro no se concentra en el Mesías judío, no. Mesías de Dios. Hay que ver a Dios qué clase de Mesías nos ha mandado. Ahorita no entienden eso del Mesías de Dios, va a ser entregado en manos de los hombres. No lo entienden. Pero cuando lo maten y cuando resucite, la comunidad entera va a entender. Bueno, ese Mesías no es el que estaba anunciado por los profetas Isaías, No, este es otro Mesías. Él no vino solo por Israel, vino por toda la humanidad. Qué bonito. Ahí sí, con ese Mesías sí. El que vino para que todos los pueblos fuéramos hermanos. Ese sí me gusta, ese Mesías. El que reconstruye las 12 tribus de Israel, no, porque es propiedad privada de Israel. No, ese no me interesa. Me interesa el Mesías que vino para todos los pueblos. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí me gusta. Esa es mi iglesia. La que celebra, no al Mesías judío. No, ese no. Me interesa la iglesia que celebra al Mesías universal. Al Mesías que vino para que todos los pueblos fuéramos pueblo de Dios. Ese Mesías sí. Ese sí lo predico yo. El otro no. No me interesa. El Mesías que es propiedad privada de Israel no me interesa. Ese que lo prediquen ellos si quieren. Yo predico al Mesías universal, al Mesías de todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos están invitados. Israel también. ¿No quiere venir Israel? Considérelo un pagano. Hay que vea, hay que se quede. Que Netanyahu doble sus rodillas ante el Jesús, Mesías universal. No lo va a hacer, porque él está esperando al Mesías de ellos, a la propiedad privada de ellos. No estoy para eso. Yo estoy para el Mesías universal. El Mesías que hizo a todos los pueblos su pueblo. Ese sí me encanta. En Nicaragua dicen, ese es el mero Tayacán. Aquí decimos, ese es el mero Cachimbón. Ese sí me gusta. Ese Mesías, el Mesías universal. Sí, ese sí me encanta. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.